Buenas noches con todos. Un minutito y empezamos ya el taller. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a este taller, a esta capacitación que voy a brindarles. Esperamos ya el tiempo prudente. Como es un Zoom de 40 minutos, espero alcanzar el- la explicación necesaria. Mi nombre es, me puede hacer mi presentación. Mi nombre es Luis Fernando Llanes Ríos. Soy alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cruzando el cuarto semestre en la carrera de Derecho. El presente taller es para darles a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro de nuestro estado, las cuales vamos a compartirles en este momento a cada uno de ustedes. Esta actividad me permite desarrollar un proyecto de vinculación de garantías de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Esa es la vinculación que estamos realizando en la comunidad. El propósito de este taller, de esta capacitación, es difundir la normativa de los derechos digitales de nuestros jóvenes. Para, bueno, ¿qué queremos conseguir con esta capacitación? Queremos conseguirla o pretendemos es concientizar a las personas, a los jóvenes, sobre los derechos sobre los derechos digitales en la sociedad. Continuamos. En una sociedad que se necesita para compartir y tener un éxito frente a los cambios económicos, políticos del mundo moderno, la sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información, ya que juegan un papel muy importante las actividades sociales, como la cultura, la economía. Debe estar centradas en las personas integradoras y orientadas al desarrollo en que todos pueden crear. Bueno, aquí nos quiere decir pues que estamos inmersos, nuestra sociedad ya nos encontramos globalizada, estamos inmersos en el Internet, ¿no? Estamos inmersos en esta situación de de los derechos digitales, de la comunicación. Bueno, vamos a hablar un poco de los TIP. ¿Qué son los TIP? Muchos hemos escuchado qué son las TIP. Son todas aquellas herramientas y programas que tratan de administrar y transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Las TIC forman parte ya de la mayoría de nuestros sectores, como es la educación, la robótica, la administración pública, el empleo. Bueno, las TIC en sí es el soporte tecnológico, el soporte del Internet que nos da para poder nosotros comunicarnos en medios de las redes sociales, como es el Twitter, como es el WhatsApp, todas esas situaciones, todos esos componentes, todas esas tecnologías eh, nos, in- nos, nos nos permite dar información y comunicación. Bueno, las principales ventajas de estas redes sociales es la comunicación, la publicación de contenidos gratuitos, como son las fotos, son los videos, los estados, la música, entre otros. Sin embargo, a pesar de de esta situación, juega un papel que desempeña estas redes sociales, como son los medios de comunicación y la difusión, en muchas ocasiones, la libertad de publicar cualquier tipo de contenidos, datos, pueden ser escritos o audiovisuales,
están ocasionando que colisione la libertad de expresión con el derecho, el honor y la privacidad consagrados en nuestra Constitución. Bueno, aquí esto nos quiere manifestar de que hay una situación de libertinaje, una situación de que no somos responsables con los medios de comunicación. Difundimos muchas veces cosas privadas de nuestras familias, de nuestra personalidad, de de nuestras cosas de trabajo. Entonces está haciendo un mal uso para esto. Por eso es que existe en la actualidad o se da por medio de, de los medios digitales, se da las injurias, se da la ciberextorsión, se da el ciberbullying. Vamos a diferenciar porque vamos a entrarnos ya al tema, a las normativas que vamos a dar. Entonces vamos a diferenciar qué son las calumnias y las injurias, ¿no? Que son algo parecido, se parecen, tienen su concepto algo parecido. Bueno, calumnias. Es una imputación falsa de un delito. La calumnia es un delito contra el honor que se comete cuando se imputa un delito a otra persona, a sabiendas que la acusación realizada es falsa, a sabiendas que es falsa. Sin embargo, muchos de nosotros, muchas personas, eh, difamamos, calumniamos. Las injurias es el hecho, la acusación o la desacreditación de una persona a otra con el fin de causar daños morales, que afectan directamente a la reputación personal del afectado, de la persona que nosotros estamos hablando. Y vuelvo y repito, hoy en día, en la actualidad, pues se está dando muchas situaciones por los medios digitales, por estos medios. Para adentrarnos ya a a la, al tema, a los derechos que nosotros tenemos, vamos a hablar de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Pues bien, nuestra Constitución es la Carta Magna, es la madre de todas nuestras leyes que, que rige nuestro organismo, nuestra situación de nuestras normas del Estado. Bueno, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en el numeral 2, nos manifiesta lo siguiente: todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a dos. En el inciso 2, el acceso individual a las tecnologías de la información y comunicación. De lo que les manifestaba anteriormente, pues de las tecnologías de información y comunicación que les di anterior. En el artículo 347, numeral 8, nos manifiesta lo siguiente: será responsabilidad del Estado, dice. A ver, en el inciso 8, incorporar las tecnologías de la información y comunicación con el proceso educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza a las actividades productivas o sociales. Bueno, esto nos manifiesta, nos quiere decir que el derecho es el ente, perdón, el, el Estado es el ente rector que nos tiene que facilitar este tipo de tecnologías para una buena información, una buena comunicación. Nos tiene que dotar de este tipo de situaciones, de este tipo de tecnologías en las escuelas, colegios. Continuando, en el artículo 66, numeral 7, 11, nos manifiesta lo siguiente: se reconoce y se garantiza a las personas, en el inciso 7, el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente ratificación, réplica o respuesta en información inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio horario. Bueno, como se han dado cuenta, hoy en día hay esta situación de que hay mala información, los medios
comunican cosas a veces que no son verídicas, que no son comprobadas. Entonces, en este artículo lo que nos manifiesta es que tienen la responsabilidad de estos medios también de rectificar este tipo de cosas, al no ser comprobadas, nosotros podemos reclamar y de la misma forma tienen que rectificar estas situaciones de información mal fundada. En el inciso 2 no, en el inciso 11 nos manifiesta el derecho a guardar reservas sobre las convicciones. Dice, nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, su filiación o pensamientos políticos, ni sobre todo, ni sobre datos referentes a la salud o vida sexual, salvo por necesidad de atención médica. Vamos a hablar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Estado nuevamente, el Estado de nosotros es garantista y tiene una ley de protección de datos para cada uno de nosotros. Si nos sentimos violados en nuestros datos, en nuestra situación que nos han violado en este sentido, pues podemos acudir a esta ley orgánica de protección de datos, que nos manifiesta lo siguiente. En el artículo 1, el objetivo y la finalidad. El objetivo y finalidad de la presente ley es la siguiente, es garantizar nuevamente el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Esto nos quiere decir, pues, esta ley nos protege para cualquier mala información mal fundada. En el artículo 23, derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Nuevamente, nuevamente en estos artículos menciona las tecnologías de la información y comunicación que tenemos derecho al conocimiento, al aprendizaje, a la preparación del estudio. En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia también nos habla, nos manifiesta, nos dice los derechos que tenemos hacia la comunicación. Bueno, continuando en el artículo 45, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos manifiesta lo siguiente. Derecho a la información. Los niños y niñas adolescentes tienen derecho a buscar y a escoger información y a utilizar perdón, los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Bueno, esto nos manifiesta de que nosotros como padres tenemos la obligación de estar pendientes de qué información es la que está teniendo nuestro hijo o está. Como sabemos ya, nuestros hijos en la actualidad pues pasan más tiempo ya en estos medios, en el internet, en el Google, sacando información tal vez de deberes, de tareas que les mandan en los colegios, escuelas. Pero nosotros como padres tenemos la obligación de estar pendiente de qué información ellos y qué tipo de información manejan, ya que vuelvo y repito, eh, son las normativas que nos da el Estado, las garantías que nos dan, los derechos que tenemos para hacer uso de esta información, pero debe estar siempre y cuando adecuada y garantizada, dependiendo de su edad, qué tipo de información maneja. Es deber del Estado, la sociedad y la familia
asegurar que la niñez y adolescencia reciba una información adecuada, veraz y pluralista, y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercer apropiadamente los derechos señalados en los incisos anteriores. Como ya les había manifestado, pues el Estado garantiza estos derechos. El Estado, hay leyes que nos garantizan todas esta comunicación, estos derechos, y que debemos de estar como padres, como hermanos, como comunidad, saber utilizar este tipo de cosas, este tipo de información, sobre todo en los medios digitales. Como ya se sabe y es el tema de esta noche de las calumnias e injurias en medios digitales, de que se hace mal uso de estos medios para insultar, para criticar últimamente en lo que es política, en todos los ambientes y ámbitos, estamos haciendo mal uso de estos medios. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y continuamos. Artículo 46. Bueno, en esta ley, ya me adelanté un poquito, en esta ley eh, nos manifiesta igual que tenemos prohibiciones, ¿no? Tenemos prohibiciones relativas al derecho a la información. O sea, se prohíbe en el inciso 1, la circulación de publicaciones y videos, grabaciones dirigidos destinados a niños y adolescentes que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso a niños y niñas y adolescentes en estos medios. Vuelvo y repito, como padres debemos de estar pendientes de la información que manejan nuestros hijos. Igual aquí tenemos el artículo que nos prohíbe, ¿no? Nos prohíbe como ciudadanos, como personas, a a publicar cierto contenido prohibido para nuestros niños. Es una ley que estamos mencionando. Bueno, aquí ya en el Código Orgánico Integral Penal, este código ya es es la, es el código que ya nos sanciona, nos sanciona este tipo de actuaciones que tenemos por medio de los medios digitales. Entonces vamos a hablar un poco de los códigos que son sancionadores. En, en el artículo 396 nos manifiesta que son contravenciones de cuarta clase y serán sancionadas con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Del inciso 1, las personas que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será punible si las expresiones no son recíprocas en el mismo acto. Entonces aquí en este código en este artículo y obviamente en el código nos manifiesta que tenemos las sanciones para las personas que nos agreden por medio de los medios digitales, ¿no? De lo que estamos hablando de las injurias, de las calumnias e injurias. En el artículo 182, calumnia. Las personas que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Aquí ya nos da la sanción y aquí nos da la situación de que si nosotros calumniamos a las personas por un medio digital o por el mal uso de estos medios, seremos sancionados. Aquí ya nos da la pena que podríamos cumplir, siempre y cuando obviamente se dé un proceso, ¿no? Y se compruebe esta situación. Son los derechos de las personalidades e integridad moral de las personas, derechos que se encuentran garantizados en la Constitución de la República, en el artículo que ya mencionamos, eh, que nos dice el artículo 600 en el artículo 66, numeral 18, perdón, que dice lo siguiente: se reconoce y se garantiza a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y a la voz de la persona.
Bueno, aquí vamos a dar unos pequeños consejos que muchos de ustedes ya los conocen, ¿no? Para el buen uso del Internet, de estos medios, para no caer en esta situación. No dar datos, no dar datos, ¿no? Personales, como es el nombre, apellidos. No entrar en páginas o entrar a páginas de acorde a nuestra edad. No chatear con extraños. Tener cuidado con los comentarios en las redes sociales. No revelar la contraseña ni dejarse registrar en ningún site, ni dejar registrada en ningún cyber no público que a veces utilizamos. Tener en cuenta la política de privacidad en las redes sociales. Como conclusiones de este pequeño taller, de esta, de esta pequeña capacitación, pues manifestamos lo siguiente: los riesgos y peligros de las redes sociales para los niños y adolescentes y adultos. Siempre siempre evitémoslos y prevengámoslos en cuestiones del sentido común y del buen juicio. En el buen juicio. Evitar ponerse en situaciones de riesgos innecesarias por publicar un contenido o compartir a minuto sus vidas. En olvidarse de que existen en el mundo afuera redes, ¿no? Bueno, estas son una conclusión que se ha dado de este tipo de cosas, de las injurias y calumnias que se ha dado por medios digitales. Si alguna intervención, alguna situación, alguna duda que estoy dispuesto pues a aclararles. Buenas noches. ¿Puedo hacer la pregunta, tal vez? Claro que sí, estamos aquí para Ya. compartir, para hacer un diálogo. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, felicitándole por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a, bueno, yo he visto en algunos casos en Facebook se ve algunas publicaciones con respecto a esto de los policías, agentes de tránsito y eso, que tienen algún malentendido, ¿no? Entonces, no sé si eso es legal. ¿Puedo yo hacerlo? Necesito alguna autorización, entonces, no sé, o sea, eso me gustaría que me despeje esa duda porque, o sea, se ve en algunos casos que esta parte que le manifiesto, en el que les graban y obviamente los policías, los agentes, dicen que eso no está permitido y eso, no sé, me gustaría saber esa parte, por favor. Muchas gracias, Luis. Claro, buenas noches. Bueno, sí, sabe que legalmente en el código sí nos permite, no me acuerdo en qué artículo está eso, pero sí nos permite a nosotros como ciudadanos grabarles, obviamente, ¿no? Pero eh, que se grabe lo que es, o sea, dentro de la normativa manifiesta que se grabe lo que realmente está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque a veces muchos de nosotros como ciudadanos hacemos mal uso de esas grabaciones. Cogemos, publicamos, ¿no es cierto? Estamos perjudicando a la otra, o al revés, los agentes metropolitanos hacen lo mismo, nos publican, porque se ha dado mucho en estos casos de que nosotros, por hacerles quedar mal, o de alguna forma por el abuso que ellos están cometiendo, porque cuando nosotros somos sancionados, pues somos perjudicados y siempre queremos tener un revanchismo contra ellos y publicamos muchas cosas a veces que no son ciertas y perjudicamos a la persona. Entonces ahí entraría lo que estamos hablando de las injurias y calumnias. Por eso vuelvo y repito, tiene que ser comprobado, obviamente, tiene que haberse el debido proceso para que se compruebe el tipo de cosas, tanto la versión como ciudadanos y como autoridad, en este caso de los agentes metropolitanos o de la policía.
Y como sabemos nosotros, pues siempre hay abuso. Cuando estamos uniformados, tenemos que ponernos en los dos zapatos, porque cuando uno está uniformado también ejerce, hace presión al uniforme, en este caso a lo que estamos cometiendo, a lo que estamos trabajando, a lo que desempeñamos. Y como ciudadanos también, a veces, muchas veces abusamos de esa situación. Eso, mi estimado, no sé si quedó, si de algo le pude despejar a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Gracias. Te agradezco mucho. ¿Alguien más que podamos interactuar sobre el tema que acabé de abordar, sobre las normativas, sobre lo que nos está garantizando el Estado? Sabemos muchos de nosotros que el Estado es garantista, nuestra Constitución es garantista. Entonces estamos inmersos en todo lo que expliqué en los artículos, nos garantiza sobre la comunicación, sobre la información. En la realidad no se tiene, no es al 100%, pero digo no es al 100% porque el Estado no nos da internet en muchas de nuestras escuelas fiscales. Eso, ¿alguien más? Y si no, para ya poder dar y ir terminando, les voy a pedir un favor muy especial. Les voy a mandar un link que igual, de igual manera me enviaron de la universidad para poder calificar lo que estoy haciendo, ¿no? Para que ustedes ingresen a este link y pongan sus nombres, sus datos. Es un link normal de unas preguntas que les van a dar y pongan la calificación, no calificación, sino en este caso si entendieron o no, o la explicación fue buena, favorable o para ustedes. Bueno, en vista de que no hay alguna duda más o alguna pregunta sobre el tema que planteé, las normativas. Entonces yo les agradezco mucho. Gracias por asistir a este pequeño taller. Disculparán cualquier falla. Estamos en proceso de aprendizaje. Entonces eso sería todo y se les agradece mucho. Que tengan una buena noche. ¿El link nos envía, Luis, por este medio o por dónde nos va a enviar Sí, para el ya les formulario? envío el link por el chat. Por el chat ¿Ya? Ok, muchas gracias. ya listo, ok, muchas gracias. Se les agradece mucho.